Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro interés en nuestro taller teórico-práctico de FaceMS. Espero que me escuchéis y me veáis bien, porque como sois todos en nosotros no os puedo identificar, tenéis algún problema. Hace falta vuelve a tener disponible FaceMS y teníamos conveniente hacer un taller de este tipo para recordar nuestra electrónica práctica, su protocolo. Y para ello contamos con la colaboración del doctor Fernando Cristóbal, con quien trabajamos habitualmente para este tipo de eventos, otorrino y médico estético. Entonces, le voy a dar paso para que pueda seguir con el taller. Hola, buenas tardes a todos. Ahora mismo no puedo ver cuántos estamos conectados, pero hay unos cuantos. Espero que me veáis bien. Estamos aquí 4 personas, más una modelo que se ha prestado a ayudarnos, por lo cual pues debemos llevar la mascarilla. Yo no sé si con ella me oís correctamente o no. Me voy a quitar un minuto, pero solamente para que me pongáis cara. Y después se acabó la cara. Este soy yo. Y ahora seguimos. Vamos a hacer, como ha dicho Mariuca, un taller teórico-práctico de hidroxiapatita cáustica, en este caso el FaceMS, donde la parte más importante que yo creo que estáis interesados en ver es la parte práctica. Respecto a la teoría, voy a hablaros 5 minutos nada más de las ventajas del producto y alguna pincelada bibliográfica y nos pondremos manos a la obra enseguida. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. A ver, aquí. Entonces, creo que ahora estáis viendo la presentación, aunque a mí no me veis. Y, bueno, si no me veis a mí, tampoco perdéis nada. Así que ya sabéis que la hidroxiapatita cáustica es un relleno dérmico compuesto de macropartículas de hidroxiapatita de calcio, un 30%, y un 70% de gel de carboximetilcelulosa. Es el componente inorgánico de los huesos y del esmalte dental y supone el 99% del depósito de calcio corporal y también de fósforo. Lo que a nosotros nos interesa como médicos estéticos es, por un lado, el efecto voluminizador de la hidroxiapatita y, por otro lado, el efecto bioestimulante que a la postre nos va a dar un efecto técnico. El efecto bioestimulante del fibroblasto, que va a aumentar la generación de colágeno y de fibras elásticas y que a la postre nos va a dar un efecto tensor al pasar un par de mesecillos. Bien, ¿por qué me gusta a mí, por qué utilizo yo el FaceTem, o dicho en español, FaceTem? Pues porque tienen unas microesferas que son muy uniformes. Sabéis que hay otras marcas de hidroxiapatita, unas de mayor calidad, otras de menor calidad, y dependiendo de la dispersión de las partículas de hidroxiapatita, pues el efecto va a ser mejor o peor. En este caso tenemos que casi el 100% de las partículas de hidroxiapatita se sitúan en un rango entre 25 y 35 micrómetros y forman una suspensión muy uniforme. Por lo tanto, es mucho más fácil de manejar. Hay que hacer menos fuerza muchas veces a la jeringa y es más controlable, por tanto, a la hora de inyectar. Perdón, culpa mía. En cuanto a la degradación, es un poquito más lenta que otros, no vamos a decir nombres, pero sí un poquito más lenta porque se degrada como en capas de cebolla, en vez de degradarse de una manera más uniforme, como si fuera un azucarillo, que le pasa a otras hidroxiapatitas, y por lo tanto persiste un poquito más en el tejido. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho son sus características rheológicas. Si uno ha visto elasticidad muy alta, y si hacéis la prueba como aquí en la foto, de tirar un poquito de producto sin diluir, veréis que no tiene esa consistencia un poquito arenosa de otras, sino que es como más uniforme, como más reticulada. Bien, en cuanto a
a las indicaciones de las que vamos a hablar hoy, que son las corporales, sabéis que son indicaciones fuera de prospecto, son off-label, pero tenemos ya algunas recomendaciones a nivel nacional, a nivel internacional, que os voy a repasar rápidamente por si os interesa. Luego veremos cómo lo hago yo, que cojo un poquito de aquí, un poquito de allí y al final saco mi propia teoría. Tenemos un consenso que es brasileño, este de aquí, que está abierto, esto es gratuito en internet. Podéis mirar en el Plastic Surgery Law Open y estos brasileños pues repasan, es muy rápido de leer, repasan todas las indicaciones corporales, las sociales también, y dan sus propias recomendaciones, de las cuales yo me he servido en algún caso. Este es un consenso más internacional, el de Goldi. Tenemos aquí autores ingleses, autores alemanes, algún americano, incluso una española, que es Casabona, de Marbella, que también está muy bien, también bastante fácil de leer y me parece bastante apropiado. Un par de reconocimientos a la madre patria, con dos artículos que son españoles, uno de Anselén y otro de Casabona, nuevamente, sobre el radiese, por si los queréis echar un vistacito, que está muy bien. Y algunos más, sobre todo este que he sacado de Emer, porque la conclusión fundamental a la que llega Emer es que la hidroxiapatita cáustica es un relleno seguro, eficaz y muy bien tolerado por los pacientes. Por lo tanto, tenemos mucho margen para trabajar con él. Este cuadro lo he sacado del consenso este de los brasileños que os decía antes. Ellos hablan de que en general hay que hacer 2 o 3 sesiones separadas 1 o 2 meses, algunas veces incluso más, lo que pasa que ya con más separación. Una cosa que a mí me parece que es evidente, y es que cuanto mayor es la dilución que usemos, más pequeña es el riesgo de producir efectos volumizadores allí donde no nos interesa. En corporal en general no vamos a buscar un efecto volumizador, sino que vamos a buscar un efecto tensor. Por lo tanto, utilizaremos diluciones más grandes de las que utilizamos en facial. Y hablando de diluciones, a mí me gusta hablar, no hablar de hiperdiluciones, sino de diluciones, porque para mí una hiperdilución es algo que está extremadamente diluido, como su propio nombre indica, como podría ser la homeopatía. Y como la homeopatía hoy en día pues está denostada, pues vamos a hablar de dilución. Siempre utilizaré yo el término dilución. Normalmente las jeringas de 1,5, que es como suelen venir, no sé si se ve ahora, ¿se ve? Bueno, normalmente vienen preparados en jeringas de 1,5 mililitros, aunque el FaceTime S tiene una presentación que a mí me gusta mucho para facial, que son 2 jeringas de 0,8, me gusta mucho porque con cada una de las jeringuillas de los diarios tenemos para una en mi cara y resulta más cómodo, y además tenemos 0,1 más de producto, que es la suma. Y cada una de estas, como os decía, de 1,5 o 2 de 0,8 la vamos a usar para un área de entre 100 y 300 centímetros cuadrados. Respecto al uso de cánula o de aguja, ahora os contaré cuáles son mis preferencias personales, que como os digo son personales. Fruto de la experiencia de cada uno, os iréis adaptando al uso de la cánula o al uso de la aguja en cada una de las versiones. Esta es otra tablita, que es del mismo consenso, desde los brasileños, describen todas las áreas donde ellos consideran que se puede usar, con cada una de las cantidades de productos que utilizan, cuando alcanzan un consenso de más del 80% en cada una de las áreas. Es por si os lo queréis leer, porque luego ya lo que tenéis que hacer, a mi modo de ver, es practicar y sacaros vuestra propia chuleta. Luego venir a mí, os la voy a dejar aquí puesta por si la queréis copiar, pero es solamente mi chuleta, ¿vale? No es dogma de facial y de pollo vamos a hablar en un taller próximo y por lo tanto no diré nada.
Esta es mi chuleta. Aquí veis todas las zonas corporales donde utilizo la hidroxiapatita y con las diluciones que yo la utilizo. En abdomen utilizaremos entre 1 y 2 diales, dependiendo de si la flacidez es solamente periumbilical o esto o el abdomen, y utilizaremos una dilución de 1 a 1 hasta 1 a 4 con aguja en la zona periumbilical y con cánula en el resto. ¿De qué depende que la dilución sea 1 a 1 o 1 a 4? Pues ahí es donde entra la valoración médica. Tenéis que mirar el grosor de esa piel, la cantidad de tejido y la flacidez. Dependiendo de, a mayor flacidez, menos dilución, a mayor grosor, menos dilución. En glúteos, usaremos 2 viales de 1,5, uno en cada lado. Y yo suelo usar una dilución de 1 a 2, 1 a 4. En general, 1 a 3. Ahora os diré cómo hago yo las diluciones. En muslos, pues aquí, nada. En muslos utilizamos también una que utilizamos en la cara posterior del muslo y en la cara interna del muslo. ¿Por qué no lo sé ahora aquí? Espera. O no te importa, disculpad un segundo. Nos ha ido la presentación. Ahí está. Como decía, los muslos en la cara posterior y en la cara interna de los muslos usaremos un vial para cada lado, con una dilución entre 1 a 1, 1 a 4, preferido con cánula en mi caso, aunque también se puede hacer con agujas sin problema. En brazos un poquito menos de cantidad, pero si el brazo es muy flácido podemos requerir 2 viales con una dilución de. En rodillas y codos, rodillas, por ejemplo, estamos hablando de un área más pequeña, solamente uno, con una dilución un poquito menor, de 1 a 2 a 1 a 3, lo mismo que en escote. En estrías, el resultado de la hidroxiapatita es relativo, o sea, va bien, pero no tiene el efecto milagroso de borrar la estría. Entonces, cuando ya son estrías blancas, mejorará mucho o mejorará algo en estrías rojas, pero en estrías blancas un poquito menos, y probablemente luego nos veremos abocados a utilizar el láser de todas maneras si queremos borrar completamente la estría. Bueno, nos ha vuelto ahí al pie. Y luego en manos, que también da un resultado bastante bueno, mucho mejor que en estrías, desde luego. Yo lo uso mucho en manos, sobre todo en manos con una piel finita, con una piel muy arrugada, con una aguja poniendo muy poquitas cantidades, en una dilución de 1 a 1, conseguimos un resultado a medio plazo, o un par de meses o 3, bastante satisfactorio. Estos dibujitos los hemos sacado del mismo consenso del que os vengo hablando desde hace un ratín. Como veis, en casi todas las zonas se puede hacer o bien con cánula, como que son las flechas rojas, o bien con aguja, que son las rayitas azules. Y hoy nosotros nos vamos a centrar, porque así tenemos a nuestra querida invitada, para hacer un glúteo, ¿vale? También lo mismo, se puede hacer con aguja o se puede hacer con cánula. Luego lo vamos a ver. Y para finalizar esta brevísima introducción, unas cuantas recomendaciones. Anestesia local tópica o inyectada previa, eso casi siempre. Vamos a dar, ya sea con cánula o con aguja, en una zona de corporal vamos a dar muchos pinchazos y la paciente puede no tolerarlo muy bien, que sea una aguja relativamente fina. Utilizar una técnica estéril para hacer las diluciones o cuasi estéril para evitar complicaciones infecciosas a corto y a medio plazo. Evitar inyectar grandes cantidades de lidocaína. Esto es lo que dicen todos los libros, lo que dicen todas las publicaciones, pero en realidad, ahora vais a ver, la cantidad de lidocaína que vamos a inyectar es muy pequeña. No vamos a tener problemas de cardiotoxicidad. No digo nunca, porque en medicina la palabra nunca no existe, pero raramente se nos presentará. Suelen recomendar 0,25 centímetros de hilo al 2 y 1 centímetro de suelo fisiológico para hacer la dilución 1 a 1. Y esto
Cuando es una dilución mayor, lo que hacen es aumentar suero. 1,25 de suero por cada grado mayor de dilución. A mí me parece que es una propuesta correcta, pero es muy complicado. Hay que andar haciendo números todo el rato y yo me digo, mucho más fácil es ponerse 0,25 centímetros de hilo por centímetro de suero y multiplicar eso por 10, por 15, por 1000, por lo que queráis, y tenéis un diluyente preparado con el que podéis hacer la dilución que en cada caso necesitéis. Es mucho más sencillo y no hay que andar haciendo números. Inyectar siempre en retrotrazado, eso sí, tanto si usáis aguja como si usáis cánula, evitar los bolos, que es lo que podría dar lugar en el medio plazo a la formación de nodulaciones que son visibles o molestas. Y luego, a mí me gusta siempre masajear la zona después del tratamiento para que se integre bien el producto con el tejido. Esto, en algunos casos, incluso podemos recomendar al paciente que se masajee a sí misma o mismo los días próximos. Y enseguida pasamos a la parte ya práctica. Vamos. Entonces, tenemos aquí a nuestra modelo, a la que llamaremos Ana, por ejemplo, y sobre ella vamos a marcar todas las zonas, ¿no? Empezando desde arriba y hacia abajo. Vamos a empezar. Ana tiene un escote perfecto, pero imaginaos que tiene 20 años más y tiene algunas arruguitas de estas que suelen aparecer por el escote, pues podemos pinchar bien con cánula o bien con aguja, haciendo un pequeño malladito de la zona para que mejoren esas arruguitas. ¿Se ve bien? ¿He marcado? Yo creo que te vas a tener que poner más cerca, ¿eh? Ahí, mucho más. Vale. Lo mismo sucede con los brazos. Cántame este brazo, Ana. Entonces, cuando hay un gran descolgamiento en la parte inferior del brazo, podemos utilizar una técnica con cánula, por ejemplo, así, buscando vectores, y así. Pasa que esta cosa verde es muy gorda. Perdonad. Lo mismo haríamos por la parte posterior, incluso por la parte inferior. Y haríamos vectores en ambos. ¿Que lo queréis hacer con aguja mejor? Pues nada, hacemos una especie de mallado de toda la zona. Lo mismo por la parte inferior y por la parte posterior del brazo. Y el resultado suele ser bastante bueno. Vamos al abdomen. Como veis, Ana no necesita hacerse nada en el abdomen, pero vamos a pintarle. Imaginaos que tenemos aquí arruguita fina periumbilical, pues podemos hacer un poquito de inyección radial, esto con aguja alrededor del ombligo, y luego con una canulita vamos a hacer vectores para subir y tensar un poquito el abdomen. Así y así, por ejemplo. ¿Que no queremos usar cánula? Pues nada, sin problemas. Cogemos la aguja y seguimos extendiendo como en un sol radiante. Como en un sol radiante. Luego incluso podemos, si queréis, añadir otro malladito, tanto arriba como debajo del ombligo. Espero que se esté viendo bien, porque esto a través de internet ver tantas rayas es complicado. Bien, vamos a ir ahora hacia abajo. Vamos a hacerle los muslos. Déjame un muslo, Ana. Muy bien. Por ejemplo, que lo queremos hacer con cánula, pues siempre vamos a buscar el efecto tensor que nos interesa. Vamos a hacer varios puntos. ¿Que lo queremos hacer con aguja? Pues a mallar otra vez. Con paciencia,
Perdonad que voy a coger otro lapicito. Con paciencia vamos pinchando toda la zona y haciendo un pequeño mallado para que nos sujete toda esta piel. Nos sujete toda esta piel con el paso del tiempo. ¿Qué hacemos en la rodilla? Yo en la rodilla sí que me inclino más por la aguja que por la cánula. Por una sencilla razón, porque es una zona mucho más pequeña y tarda menos en hacer esto con una aguja que en empezar aquí a hacer vectores con la cánula. Pero que os empeñéis en usar la cánula, no problema, se puede usar. Hacemos unos vectores así, y el resultado más o menos va a ser el mismo. Vamos a los codos, que nos los hemos dejado antes. Aquí teníamos nuestro bracito, que ya le habíamos hecho sus vectores con la cánula. Y en el codo, pues lo mismo que en la rodilla, a mí me gusta más usar la aguja. Me resulta más cómodo y mucho más rápido, porque es una zona mucho más pequeña. Incluso nos podemos meter aquí un poquito para intentar mejorar las pequeñas arrugas que aparecen en el codo. A ver, y ya nos queda nada más que el glúteo. Pásate aquí, Ana. Ya te tengo acá. El glúteo lo vamos a ir haciendo casi directamente. Ya la tenemos anestesiada a Ana desde hace un ratito con la crema anestésica para que tenga las menores molestias posibles. Incluso se puede pinchar un poquito de lío en los puntos donde vaya a entrar la cánula. Vamos. Me pongo yo los guantes. ¿Le puedes ir limpiando, por favor, Laura? Aquí tenemos a nuestra maravillosa ayudante Laura también. Bueno, ¿cómo haríamos en este caso? Por ejemplo, con la aguja. Pues veis que no es un glúteo que necesite un tratamiento muy intensivo, pero sí que le va a venir bien un poquito de levantamiento. Entonces, sí que tenemos que ir buscando que el efecto tensor general sea en esta dirección. Por lo tanto, vamos a usar una cánula, por ejemplo, y vamos a hacer 2 o 3 puntos que nos tensen en esta dirección y otro aquí. Espero que lo veáis bien. Que no tenemos cánula o que no nos da la gana de usar la cánula, pues lo podemos hacer con la aguja y hacemos lo mismo. Pero en este caso, en vez de hacer un mallado, sí que vamos a buscar estos mismos vectores. Vamos a hacerlo con la aguja, pero buscando los mismos vectores para conseguir un efecto ascendente del mismo. Todo igual. Y desde el mismo punto está claro. Espero que lo veáis bien. Entonces ahora, para que veáis cómo lo hacemos, vamos a hacer el otro hemiglúteo. Y primero vamos a empezar por prepararle la dilución. ¿Me traes el diluyente, por favor, Laura? Entonces, vamos a coger el papel ese de 1 mililitro, 1,25. Uno para cada lado del glúteo. Y lo vamos a hacer a una dilución de 1 a 3. En este caso, tenemos una piel que es bastante consistente y con más que flacidez, con un poco de caída. Y lo que vamos a hacer es una dilución no demasiado grande para tener un efecto tensor a medio plazo significativo.
tenemos aquí nuestro conector que viene con el FaceTime. Nuestro conector. Y ahora en una jeringuita vamos a hacer la división en una jeringa de 5. Como es 1:3, yo ya tengo el diluyente preparado, como os decía. Aquí hay 5 mililitros con 0,25 de lidocaína más 1 de suero, nos da 1 mililitro total de lidocaína, 4 de suero. Fácil de preparar y tenéis para hacer la dilución que queráis. Entonces, ahora vamos a coger de aquí, vamos a hacer 1:3, por lo tanto tengo que coger 3,75 mililitros del diluyente. O sea, que hay que dejar 1,25 ahí. Y ahora quitamos este poquito de aire que ha entrado y a mezclar, a darle a la mezcla. Esto, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Pues hasta que veáis que la mezcla queda muy uniforme. No sé si son 25, si son 50 o cuántas. Hasta que quede uniforme. Y ahora estamos más o menos. Nos falta un poquitillo. Bueno, pues una vez hemos conseguido esta mezcla uniforme, sabéis que tenemos 4 viales. Vamos a hacerlo con cánula y vamos a utilizar un vial en cada uno de esos puntos que he marcado, pero en el otro glúteo, en el otro lado. Vamos a ver qué tal se nos da con una canulita fina de 25 tarjetas. Unas gasitas con clorhexigrina. Y vamos. Aunque hemos dicho antes que conviene hacer todo en un ambiente estéril, el estéril es entre comillas, ya veis que una vez que nos vamos de la zona de mezcla donde tenía yo un pañito estéril, ahora esto ya no va a estar estéril casi en ningún momento. En cuanto que toquemos un poquito, se acabó. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Te voy a dar un pinchacito, Ana. Muy bien. ¿Te ha molestado? No. Vale. Tenemos nuestra canulita. Ana, necesito que sangre. Ya está. Cogemos nuestra canulita. A ver si nos va a doler. Déjame una cánula de las otras. Es que hay unas que son de... No, están aquí. Ahí. Tenemos una aguja de 20. Como no me entraba en la cánula, pues cojo una un pelín más gordita.
una agujita de 20. Déjame gasa. Ahora ya tiene que entrar. Ahí está. ¿Te molesta o no? Un poquito. Vamos a ir metiendo muy poquito a poquito y siempre en retrotrazado, ¿eh? Siempre en retrotrazado. Me resulta comodísimo y que podamos girar el manípulo este, que en otras marcas no se puede, ¿eh? A ver. Si en algún momento tienes dolor, me avisas, ¿de acuerdo, Ana? Vale. Y siempre, como veis, en retrotrazado. Ya nos hemos consumido uno de los viales preparados, vamos a por más. Y cargamos de nuevo. Cargamos de nuevo, ¿tienes tú la aguja de 20? Pues venga. Dejamos la aguja entonces. Voy a dar otro pinchacito, Ana, ¿de acuerdo? Como veréis aquí, Ana es una paciente magnífica, no se queja nunca y así da gusto. No sangra, no nada. Vale. Y aquí volvemos a hacer nuestro pequeño abanico. Siempre estoy inyectando en retrotrazado. Cuando la cánula avanza, no inyecto, ¿eh? Procurando siempre no dejar bolos. El producto entra estupendamente porque está bastante diluido. Una dilución 1:3. Segundo punto que hemos hecho, vamos a por más. Agujita, por favor. Gracias. Aquí nos vamos a ir un pelín más abajo. Muy bien, Ana, tú muévete todo lo que quieras cuando te pinche, pero no grites. Que se nos asustan los alumnos. Vamos, los asistentes. Vale. Aquí no ha entrado bien. Déjame la aguja otra vez. Cuando no entra la cánula es porque el agujero que hemos hecho es demasiado pequeño. Vamos a agrandarlo un poquito. A ver ahora si nos entra. Ha venido hoy con el glúteo tenso, ¿eh? Ahí está. Repetimos la operación. La cánula tiene que ir siempre en tejido subcutáneo o dermis profunda. Porque en dermis superficial no corre, ¿eh? Aparte de que el producto se tiene que aplicar en la dermis profunda.
Hacemos un pequeño abanico otra vez. Y ya está. Y nos queda un poquitico más, que vamos a aprovechar porque aquí no hay que tirar mucha nada. Dejamos la agujita otra vez. Y esto que vamos a hacer. Venga, ya está. Último pinchazo, Ana. Esta vez sí que nos sale una gotita de sangre. Estábamos poniéndote muy bien porque no sangrabas, ahora vas y echas una gota de sangre. No, todo bien. Nos pasa un poco lo mismo de antes. Hacemos la aguja otra vez. Estas cosas del directo solo pasan cuando lo haces. Bueno. A ver si me resiste. Pues mira. Se ha doblado un poquito la cánula. Vamos a dejarlo así un momento porque si no vamos a estar aquí una hora. Me interesa que hagáis preguntas. Lo suyo sería hacerle una foto antes del procedimiento y a los 2 meses para ver cuánto hemos conseguido de ascenso. Un poquito de masaje en las zonas de aplicación. Tampoco hay que masajear mucho. El masaje además nos sirve para cerciorarnos de que no queda ninguna nodulación, ningún bultito, ni nada que nos pueda luego molestar. Bueno, pues visto esto, vamos a pasar a las preguntas si es que tenéis alguna. A ver. Pues ahora supone que Levante la mano si quieren hacer alguna pregunta y si le da paso. tenéis que levantar la mano, los que queráis hacer alguna pregunta, tenéis un botoncito por ahí que pone levantar la mano. O que se quiten el mute. O quitar el mute, una de dos, como dice Mariuca. Yo como veo que levanta la mano. ¿Alguna pregunta? Había sonado algo. Sí, José. José de Lucía. Saludos. Hola. Hola. Una pregunta, doctor. Entré un poco tarde, hola. Entré un poco tarde por una confusión en la hora, ¿no? Soy de República Dominicana. Encantado, El José. procedimiento, dígame. Estoy encantado de saludar a un compañero de la República Dominicana. Cuéntame. Una pregunta. El procedimiento que acabamos de ver era bioestimulación en glúteo. Yes. Ok. Era lo que quería aclarar. Pero básicamente es el mismo procedimiento que yo utilizo en cualquier otra parte de corporal. ¿Y la dilución cuál fue, doctor? Excúseme. ¿Bien? La dilución del Facetén, ¿cuál fue? 1 a 3. Hemos utilizado una dilución 1 a 3. Un vial de Facetén para un lado del glúteo, luego cuando ya desconectemos haremos el otro lado. Un vial entero y 3 veces más de diluyente. Perfecto. Pero, muy agradecido. Como os decía al principio de la presentación, esta es mi chuleta. Hay que experimentar porque igual a ti en vez de 1 a 3 en glúteo acaba gustándote más 1 a 4 o 1 a 2.
No es un dogma de fe. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues nos despedimos aquí entonces. Si tenéis alguna pregunta que se os ocurra más tarde, la podéis remitir por correo electrónico al mismo correo donde os han convocado y estaré encantado de contestarosla lo que buenamente pueda o sepa. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por estar ahí al otro lado. Cuidaros mucho, que vienen tiempos raros. Hasta luego. Venga.